La idea es hablar sobre cómo innovar para mejorar los sistemas de selección los procesos de trabajadores públicos a partir de un análisis del marco legal vigente, intentar entender por qué hacemos más o menos siempre lo mismo y llevamos haciendo siempre lo mismo, no solo en la administración del Estado, sino en casi todas, y por qué el margen de mejora y de innovación y de cambio es tan estrecho en España. Ayer vimos algunas experiencias innovadoras y vimos cómo son tímidas en general, cómo se alejan poco de un modelo hasta cierto punto clásico, cómo se suele entender que hay muchos límites estructurales, algunos jurídicos y otros referidos con la correlación de fuerzas dentro de la función pública o el empleo público con la tradición, que dificultan, impiden o de facto hacen que no se produzcan mejoras, cambios, innovaciones, pruebas, experimentos para intentar adaptar el sistema a lo que es normal en otros países o en la empresa privada. Y esto nos hace tener un sistema extraordinariamente rígido, del que casi todos yo creo que conocemos sus deficiencias, pero parece como si estuviéramos en una especie de jaula mental y jurídica que nos dificulta mucho salir de él. ¿Vale? Entonces eso es básicamente un poco de lo que voy a hablar. Muy rápidamente, por recordar cosas que son obvias, pero que creo que todos tenemos en mente y que está bien recordar para empezar. Ayer se vieron muchas. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema de selección y un sistema de selección para que funcione bien? Creo que básicamente son tres en este orden. En primer lugar, cubrir las plazas, es decir, cubrir las necesidades. Tú, tanto en el mundo privado como en el mundo público, lo primero para lo que tú haces un proceso de selección es porque necesitas gente, ¿no? Entonces, si no los cubres, es un fracaso. No ha funcionado bien. Lo digo porque nos pasa demasiadas veces que no lo cubrimos y habría que reflexionar. Cubrirlo con los mejores candidatos posibles a continuación. El sistema de selección, para que funcione bien, lo que tiene que hacer es lograr cubrirlos, si puede ser, y solo si no hay candidatos válidos que quede desierto, pero habiendo candidatos válidos que quede desierto es un desastre, y luego de entre los válidos con los mejores posibles. El sistema de selección será tanto mejor cuanto más logre este objetivo de conseguir a los mejores. Los mejores, además eligiendo de entre estos mejores a partir de un criterio que sea de mérito y capacidad, ¿no? Esto además es un mandato constitucional. Es importante notar aquí que esta idea de mérito y capacidad no es la única, a lo mejor, que puede regir la selección. Hay otros valores que se entremezclan y que acaban condicionando también. Es decir, no solo es el mérito y capacidad lo que nos ha de guiar, este es el que tiene un respaldo constitucional, este es el proceso de evolución al que ha llegado nuestro ordenamiento jurídico y casi todos en el entorno comparado. Ya sabéis que el sistema de empleo público a dedo, at will, por spoil system, ahora está mal visto en general, aunque hay algunas tesis que lo dicen, pero bueno, como no estamos en este debate y aquí en España tenemos claro que no voy a meterme. Pero sí que creo que es importante entender que hay otros valores que permean esta idea de mérito y capacidad, que a lo mejor lo que han hecho ha sido cambiar la idea de mérito y capacidad, que ya no es la misma ahora que la que teníamos hace un tiempo. Por ejemplo, el mérito y capacidad en estos momentos incluye la idea de porosidad social, de que la igualdad de género hay que intentar conseguirla en la medida de lo posible para que haya un equilibrio a posteriori o no un gran desequilibrio, etcétera, etcétera, que matizan la idea de mérito y capacidad tal y como se entendía históricamente. Esos serían un poco los tres objetivos principales. Un buen sistema es el que consigue esto. Luego hay algunos secundarios que en el fondo derivan de estos primeros, pero que también hay que tener en cuenta. Pues la rapidez y la eficacia del proceso, que estamos compitiendo con otros agentes que están también seleccionando trabajadores en el mercado, que en concreto competimos con el sector privado. Entonces habrá que intentar tener esto en cuenta para que no nos quiten siempre a los mejores. Hay que tener en cuenta que el sistema también intentamos que cumpla el valor de que nos dé a las personas, combinando el sistema con la estabilidad posterior en el empleo, más o menos agudizada, dependiendo que sea funcionario o no, pero en general bastante grande, para tratar de obtener una cierta independencia funcional de estos trabajadores públicos respecto al ejercicio del poder, porque creemos que es importante que el sistema ayude a esto, también el sistema de selección, para garantizar luego la independencia. Y bueno, y a lo mejor hay otros valores que también influyen ahí, el peso de la tradición, la importancia que se da a la nacionalidad. Por ejemplo, en el sistema español se da mucha importancia a la nacionalidad todavía para el acceso al empleo público. Bueno, hay otros valores que pueden estar. Pero yo creo que las tres ideas esenciales es que hay que cubrir, hacer posible las necesidades que se tienen con los mejores candidatos posibles y seleccionados acorde con sus méritos, porque es lo que luego hará que trabajen mejor y que el sistema. Costes. Ayer se habló mucho de los costes que existen
en el modelo actual. No voy a incidir en ellos, porque creo que, por ejemplo, Gabriel Domenech los explicó abundantemente y de forma muy completa y además brillante y que incitaba a la reflexión. Pero sí comentar que costes hay al menos de 3 tipos. Hay costes para la administración y hay que intentar que, cumpliendo esos objetivos lo mejor posible, se eliminen o se minimicen los costes para la propia administración del sistema. Intentar maximizar, conseguir esos objetivos a los menores costes posibles. Costes que hay que tratar de minimizar, si es posible. El tiempo. No es bueno que se dilaten y demoren mucho los procesos de selección, porque eliminas candidatos por efecto de esto, pierdes competitividad respecto de quienes están seleccionando. Hay más gente que te hace que sea todo más lento para poder tener al personal trabajando, que a fin de cuentas es lo que necesitas. Ciertas rigideces también son costes claros del sistema, porque te dificulta adaptarte a las necesidades que pueden ser diferentes dependiendo de administraciones, de tipos de personal que tienes que seleccionar. Y luego, evidentemente, es un coste claro si tienes un sistema que no te permite hacer una selección ajustada a lo que necesitas, que es seleccionar a las mejores personas. Si resulta que lo que estás es seleccionando por proxies, por indicaciones indirectas que te van a permitir quizás entender que esa persona, o prever que esa persona probablemente lo haría bien, pues a lo mejor resulta que te sale bien, pero en principio no es bueno, ¿no? Y que habría que intentar eliminar esta idea. Porque le acaba resultando en costes a la administración si resulta que luego no se verifica la presunción de que esa persona luego hará bien el trabajo. Es decir, es como... Porque a veces hacemos eso demasiado, ¿no? Es decir, como seleccionar a una persona alta para jugar a baloncesto, asumiendo que si es alto jugará bien a baloncesto. Pero es que hay otras cosas que... gracias, ya está ahí la presentación. A veces el alto resulta que no juega bien a baloncesto si es muy patán o muy patoso. Luego hay costes para los individuos que se presentan a las oposiciones. Gabriel Domenech habló ayer extensamente de ellos. Y hay costes sociales, porque si todo el sistema funciona mal, hay costes sociales. En primer lugar, el coste social se habló también ayer abundantemente de ello, de perder a la productividad de las personas en el mejor momento de su vida, los costes sociales indirectos asociados a esas pérdidas, el propio sufrimiento de los individuos, cómo se refleja en la sociedad, y el coste de que si no estás seleccionando a las mejores personas, estás perdiendo capital humano, el coste que puede derivarse de que a lo mejor la administración no sea competitiva con el mercado privado. Bueno, hay costes sociales de todo tipo. No voy a entrar en ello porque ya digo que ya se explicaron muy bien, pero sí que creo que es importante tener en cuenta que estos costes y en consecuencia los posibles beneficios de arreglarlo están bastante más alineados de lo que muchas veces creemos. Es decir, en general, si analizamos, y ayer se hizo de forma extensa, casi todos estos costes, hay pocos casos en los que el mejorar el sistema no beneficia a la vez a la administración, a los individuos y a la propia sociedad. Es decir, en realidad, pensar sistemas que mejoren o eliminen costes a los 3 niveles no es tan difícil. Y luego lo intentaremos ir viendo con ejemplos. Lo cual tendría que ser un incentivo para cambiar. ¿Cómo es posible que si podemos reducir costes a los 3 niveles, es decir, sin perjudicar a ninguno de los 3, o a veces avanzando solo en uno o en 2, pero sin perjudicar a los otros, sin incrementar los costes de los otros, cómo es posible que no lo hagamos? Bueno, y entonces aquí creo que hay que tener en cuenta 2 elementos. Lo primero, que es difícil, es decir, que encontrar este equilibrio es difícil. ¿Y cuál es la prueba de que es difícil? Que hay una ausencia de una solución óptima generalizada en todos los países. Vemos que hay una gran diversidad de tradiciones en España respecto de otros países y, en general, en la administración pública respecto de la empresa privada. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que probablemente es difícil identificar cuál es el punto óptico de maximizar estos objetivos reduciendo costes, porque si existiera, sería fácilmente identificable y todos lo copiaríamos. Y luego existen una serie de frenos a las posibilidades de cambio, ¿no? Simplemente listo para que tengamos en mente, no sé en lo que me quiero centrar. El primero es el peso de la tradición, de la costumbre, de la inercia. Lo he puesto el primero porque parece un poco importante, pero me da la sensación de que al final es lo que acaba determinando que sigamos así. Porque los otros, como veremos a continuación, creo que en realidad serían fácilmente descartables. ¿Pero qué ocurre? Que las administraciones públicas sí que tienen ciertos incentivos para hacerlo de siempre. Si haces lo de siempre, te vas a ahorrar que haya colectivos que se sientan perjudicados con razón o sin ella y te planteen problemas internos, que te lo puedan llevar a los tribunales. Si tienes poco personal, que es el caso, y poco tiempo, y necesidades estructurales, necesidades perentorias,
un proceso estructural de cambio, de reflexión sobre cómo cambiar esto, cuesta tiempo, dinero, energías y personal y horas de trabajo que normalmente son escasas. Entonces es más cómodo hacer lo de siempre con pequeños ajustes. Y esto es más o menos lo que acaba pasando. Junto con la comodidad de un sistema que ya conoces, de que las personas que toman estas decisiones han sido reclutadas con ese sistema, los cuales les generan un cierto sesgo a pensar que el sistema es fantástico, porque si me ha reclutado a mí es que el sistema tiene que ser cojonudo. Y acaba siendo yo el factor más importante que frena esto, porque los demás, en el fondo, no tendrían por qué ser tan obstativos. Defensa del sistema para los interesados. Se suele decir, no, es que los cuerpos se sienten muy perjudicados y se cambia el sistema. Esto es absurdo. Es absurdo por varias razones. La primera, porque ya estás. Es decir, los que vengan después te afectan poco tu estatus. Que tendrían que afectar poco. ¿No? Es decir, excepto si de verdad crees que es que esto va a perjudicar al cuerpo y su estatus. Pero al final, los cuerpos y su estatus dependen de las retribuciones que reciben y de la importancia de las funciones que hacen. Cosa que no tiene nada que ver con cómo se selecciona a los que vienen después. Se puede decir, no, es que si se degrada el sistema de acceso, el prestigio del cuerpo decae. Pero si al final eso depende del número de personas que haya, excepto si estamos en una opción delirante que mantienen algunas personas en algunos cuerpos, lo estamos viendo en algunos procesos de selección, y es un problema de que el prestigio del cuerpo queda realzado, y eso tiene unos beneficios indirectos para los que están en ese cuerpo, que pueden rentabilizarlos fuera de la función pública, no dentro, con lo cual no serían intereses muy atendibles, a dejar plazas vacantes. Que es algo que vemos, ¿no? Pues lo hemos visto en los últimos procesos de selección de jueces fiscales, que han quedado plazas vacantes, se quejaban algunos jueces, pero otros estaban muy orgullosos de que quedaran plazas vacantes porque esto demostraba lo exigente del sistema. Ya no sé si fue. O por ejemplo, la Generalitat Valenciana ahora está con un proceso de selección para la Agencia Tributaria Valenciana y creo que había media docena de plazas o 4, no sé. Bueno, de momento ya ha pasado una persona, en estos momentos ya hay solo una persona y van a quedar dos. Bueno, esto, ¿qué pasa? Que no hay de verdad en toda la Comunidad Valenciana personas preparadas para ser miembros de este cuerpo. Esto no tiene ningún sentido. Entonces, es decir, al final, ¿perjudicaría al cuerpo que se cubrieran las plazas? No. Es decir, esta defensa interna de los interesados normalmente, desde una perspectiva racional, tiene poco sentido y tendría que ser fácilmente descartado. Luego se suele decir que es que la administración tiene una falta de capacidad innovadora. Esto es mentira. Es decir, la capacidad de impotencia de innovación de la administración está, y no solo está, es que lo tenemos estudiado. Es que sabemos que los individuos más innovadores socialmente, y no es de extrañar, porque por un tema de capacidad socioeconómica y de formación, los funcionarios públicos forman parte del segmento más formado y con más capacidad y más estabilidad socioeconómica, que es lo que permite ser creativo, ser innovador, etcétera, etcétera. Sabemos que las clases funcionarias en España y en todos los países europeos son las más innovadoras que existen respecto de creación cultural, artística, dinamización de movimientos vecinales, etcétera, etcétera. Lo único es que lo hacen fuera de su trabajo. Pero esto no es porque los funcionarios, los trabajadores públicos no sean per se o no tengan esa capacidad, es simplemente porque el sistema está hecho para bloquear estas posibilidades. Pero quiero decir, la posibilidad de innovar, claro que existe. Luego nos dicen, necesidad de recursos para cambiar los sistemas. Pues sí, pero en realidad es nimia. Y sobre todo, si lo haces con la idea de optimizar recursos y ahorrar recursos, a medio y largo plazo tendría que compensar. Pero es que sobre todo un cambio de estos, claro que necesita recursos al principio, pero comparado con el gasto que se hace, es nimio. Entonces es otra excusa que no me sirve. Y luego se suele decir, no, es que el marco legal nos lo imposibilita. Bueno, pues a esto es a lo que me voy a dedicar yo, a desmentir que el marco legal lo imposibilita. El marco legal vigente no solo no lo imposibilita, sino que lo permite ampliamente. Sí que hay otras limitaciones indirectas derivadas del modelo legal de función pública que a lo mejor tienen algún efecto. En concreto, dos. La tendencia de nuestro sistema a la funcionalización, que tampoco es necesaria derivada de lo que dice el marco legal. Hay muchas más posibilidades de laboralización de las que creemos. Y la tendencia a entender que el momento de entrada debe ser rígido y que no puede haberse, se habló ayer también, no pueden producirse periodos de prueba suficientes como para dilatar la admisión definitiva al sistema respecto de la superación de las pruebas iniciales de selección. Cosa que sabemos que también es falsa, porque el sistema lo permite. Otra cuestión es que en la práctica la rigidez en el funcionamiento y en su aplicación lo impida. Pero tanto en las limitaciones respecto del marco legal de selección como en las limitaciones indirectas, lo que veremos es que tampoco existen, que forman más parte de un constructo mental que nos hemos montado que del marco jurídico exacto que tenemos. Bueno, muy rápidamente, por repasar, porque os lo sabéis todos, el marco jurídico que tenemos es que es muy escaso y muy limitado. Lo que nos limita es muy poco. Las administraciones públicas podrían hacer muchas más cosas. En la Constitución española, el artículo 103.3, como sabéis, dice que la ley tiene que regular el estatuto de los funcionarios públicos y que el acceso se tiene que hacer de acuerdo con criterios de mérito y capacidad. Luego, alguna referencia más a incompatibilidades, la necesidad de garantizar la imparcialidad o las
singularidades en temas de sindicación. Este artículo 103.3 de la Constitución sabemos que inicialmente se interpretó por gran parte de la doctrina como que obligaba a un modelo de función pública en la administración española y que por defecto todo el mundo tenía que tener estatuto de funcionario, lo cual no tiene por qué determinar un determinado sistema de selección, pero sí que es verdad que lo condiciona, porque como la función pública tiene las garantías, sobre todo la garantía de inamovilidad y de estabilidad en el puesto de trabajo, esto digamos que refuerza la idea de que el sistema debe ser particularmente garantista y exigente, porque luego lo que haces es casi irreversible, salvo que haya una sanción disciplinaria y la separación del servicio. Sin embargo, esta idea, doctrinalmente muy extendida, no se corresponde ni se ha correspondido con la realidad, ni desde los principios de la democracia, ni sobre todo desde los procesos masivos de laboralización que se producen en los años 80, asociados al despliegue de comunidades autónomas y que aceptan los tribunales sin problemas y que se generalizan en la práctica. Y poco a poco la jurisprudencia constitucional ha ido cambiando. Yo tengo más o menos identificada, porque creo que es bastante sincera, la sentencia del Tribunal Constitucional 111-2014, en la que se asume con naturalidad que en el fondo la función pública pues, bueno, tiene que estar, no pasa nada porque esté reservada, como decía ya el EBEP de 2007 en ese momento, y sigue diciendo el EBEP de 2015, no pasa nada porque esté reservada la función pública solo a aquellas actividades que suponen ejercicio de autoridad, como dice el artículo 9.2 del EBEP. Esta es la única limitación que tenemos, si queréis, derivada de la Constitución y del 103, que se ha ido declinando y que tenemos en el EBEP. Es solo esta. Más allá de eso, podemos establecer una laboralización bastante amplia, si quisiéramos. ¿Qué significa ejercicio de autoridad? Si nos vamos a una idea de mínimos de lo que significa ejercicio de autoridad, tenemos en el 47, referido a la nacionalidad, la idea de que quedan reservados a las nacionales y no pueden entrar ni siquiera nacionales de otros países de la Unión Europea, aquellas funciones donde haya ejercicio del poder. Entonces podríamos decir, yéndonos a una interpretación muy estricta, decir que solo esos son los que legalmente tienen sí o sí que estar reservados a funcionarios. Quizás es una interpretación que limita muchísimo el núcleo reservado a lo que es la función pública estricta. Pero si nos vamos a otra absolutamente sólida, sabemos que se ha ido generalizando la externalización de cada vez más servicios administrativos y de gestión y que la jurisprudencia ha ido determinando, porque el artículo 17 de la Ley de Contratos del Sector Público dice que los contratos de servicios en ningún caso pueden referirse a ejercicio de autoridad. Bueno, pues tenemos una jurisprudencia que nos ha ido diciendo cuándo podemos externalizar o no, a partir de un contrato de servicios, determinadas actuaciones administrativas. Bueno, pues es evidente que, como mínimo, todo lo que se puede externalizar, y sabemos que a día de hoy es muchísimo, tendría que poder ser hecho por laborales. Bien. Es decir, ahí tenemos muy pocos límites. Y respecto de cómo seleccionar, el EBEP a día de hoy solo establece el 61, que son 4 reglas. He puesto 4 reglas de necesario cumplimiento sobre el sistema de selección. Es que son 4. Y 4 reglas que se resumen en decir, monte usted un sistema que si es para funcionarios necesariamente tiene que tener una parte de oposición, es decir, un examen, no puede ser solo concurso de méritos, salvo una excepción legal que lo prevea. Usted puede montar cualquier sistema, el EBEP, el 61 del EBEP lo dice claramente, cualquier sistema siempre y cuando esté seleccionando a partir de criterios que permitan identificar qué es lo que va a necesitar usted después. Y a partir de eso usted puede hacer cualquier tipo de pruebas, dice el 61.2. Comprobación de conocimientos, capacidad analítica, realización de ejercicios que demuestren la posición de habilidades y destrezas, comprobación del dominio de lengua, superación de pruebas físicas. Es decir, lo único que tienes que establecer es un sistema que sea apto para encontrar esto, para probar esto. Ya está. 4 reglas, ¿vale? Luego tenemos otras, pero en lo que se refiere a una restricción, básicamente es esta. Es decir, se podría en realidad hacer mucho. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, pues porque estamos acostumbrados a lo de siempre. Y por hacer un repaso rápido, ¿qué soluciones diferentes tenemos por ahí? Tenemos por ahí soluciones muy externalizadas y muy masivas. Esto es una foto de China, pero parece una foto de España, porque al final se les parece mucho a nuestras oposiciones. Bien. Es un poco la nuestra. Tenemos soluciones que lo que buscan es simplificar, que también en ciertos procesos de selección nuestros, en los menos exigentes, tendemos a esto para quitarnos candidatos al principio, que es, respecto de lo que queremos probar, hacer una simplificación básicamente por un test y luego ya los que pasen, o luego ya si es más exigente, haremos la prueba final. Bueno, pues es otra posibilidad que podemos combinar.
Tenemos sistemas en los que, en vez de testar contenidos, testamos capacidad. Ayer se pusieron algunos ejemplos de cómo se hacen como fase previa. Hay muchos países europeos que cada vez usan esto más. La Unión Europea lo usa esto más. En España es poco frecuente. Y cuando se hace con poca ambición. Ayer os explicaron por qué y los problemas que genera. Tenemos sistemas de evaluación individualizada. Son perfectamente posibles. Ayer apareció también algún ejemplo, pero plantean muchos problemas. En España no tenemos nada de tradición, no nos fiamos nada de esto, pero sabemos que la empresa privada los usa de forma sistemática. ¿Por qué? Porque son eficientes. Si son eficientes para ellos, es que son eficientes para nosotros. Tendríamos que buscar un sistema que nos permitiera ir introduciéndolo sin desdoro de las cuestiones de mérito y capacidad o de objetividad, porque no hay que confundir ni vivir obsesionados con que solo por medio de un sistema estandarizado y totalmente estandarizado se pueden conseguir estas garantías. ¿No? Lo que ocurre es que a lo mejor aquí te puedes equivocar más, pero si te puedes equivocar más, lo que tienes que hacer es modular el otro factor indirecto que decíamos antes, que es el que no necesariamente tenga que haber un momento exacto y rígido de entrada que sea irreversible. A partir de ahí, tenemos soluciones comparadas, de las que algunas ya se han hablado, que maximizan algunas de las, o tratan de minimizar algunos de los costos. Os hablaron ayer abundantemente del modelo de StatExam, que se parece al MIR y que se podría generalizar. Ayer la propuesta era para las profesiones jurídicas, pero, por ejemplo, igual que el MIR está en sanidad, en educación, que tenemos un problema de interinos salvajes, quizá podría ser una buena opción. Es el modelo alemán. Este reduce sensiblemente los costes sociales. Tenemos modelos que funcionan muy bien para crear élites funcionariales, que se basan más en el sistema de escuela y aprendizaje, selección, paso de exámenes y proceso de aprendizaje, que en un sistema de oposición. Y esto les funciona muy bien a los franceses. Y nosotros vivimos muy obsesionados con tener élites funcionariales, pero en cambio no usamos este sistema, sino que tenemos a la gente aprendiendo posiciones. Pues a lo mejor cuando queremos es crear cuerpos muy exigentes y muy elevados, quizás este sistema podríamos copiarlo. Este sistema tiene el problema de que no promueve la diversidad, porque se basa en una idea de mérito y capacidad tradicional, todavía no mediada por esto que os decía yo, de la idea de que el mérito y la capacidad tienen que tener en cuenta la porosidad social. La porosidad social da riqueza y acaba generando eficiencias sociales, ¿no? Ese es el famoso equipo francés que por primera vez incorporó a muchas personas de origen inmigrante a Francia y les hizo por primera vez campeón del mundo. Bueno, pues normalmente si tú aprovechas todas las potencialidades de una sociedad, esto va a tener una repercusión mejor, pero a veces tienes que buscarlo, a veces tienes que ser un activo buscador de esto. Hay sistemas que hacen esto muy bien, por ejemplo, en el Reino Unido tienen programas de integración de la diversidad muy buenos. O, por ejemplo, en los países nórdicos tienen programas donde detectan problemas de género, integrar y buscar activamente a la gente. Entonces, ¿qué sistema es mejor? Pues el sistema, no hay uno mejor. Probablemente lo que hay es muchos que tú puedes elegir dependiendo de lo que quieras en cada caso. Con inevitables pérdidas, porque siempre las hay. A mayor rapidez, probablemente menos preciso eres. Pues tienes que saberlo y quizás tener mecanismos para arreglarlo. Sí. ¿Evalúas conocimientos? Estás evaluando algo distinto que si evalúas aptitudes. Pues tienes que saberlo también y actuar en consecuencia. Por ejemplo, el sistema de Estado alemán, de MIR jurídico, de MIR para otras profesiones, tiene cosas muy buenas, que minimiza los costes sociales, es muy eficaz asignando recursos, es muy eficiente porque hay muy pocas pérdidas. Pero en cambio minimiza a lo mejor la capacidad en bruto de los candidatos, el peso que tiene en la selección y sobre todo los elementos vocacionales, porque al final la gente elige más por lista que por vocación. Pues bueno, esto a lo mejor habrá que tenerlo en cuenta en algunos casos. Es decir, hay que saber cada sistema qué beneficios tiene, qué cosas maximiza y qué costes tiene. Y luego, también tenemos que saber que la excelencia, si queremos buscar excelencia a corto plazo e individualizada, yo creo al mejor, al que me muestre que es el mejor, pues sabemos que eso, si es así, penaliza la inclusión social. Porque esa excelencia a corto plazo, cortísimo plazo y muy individualizada, tiene una mochila de entorno sociocultural y de oportunidades que han tenido cada persona que evidentemente va a condicionar los resultados a corto de esas personas. Pero si a largo queremos maximizar la inclusión social, pues tendremos que buscar otros sistemas. Es decir, no hay un sistema, pero hay que saber cada sistema qué efectos tiene. Y hay que saber que tenemos un modelo jurídico que nos permite hacer sin ningún problema, y nos permitiría hacer sin ningún problema, todos los ejemplos comparados que rápidamente yo decía. Es decir, podríamos hacer perfectamente, si pensáramos que es conveniente, y no hay ningún problema ni constitucional ni legal para ello, lo que hace la Unión Europea para seleccionar a gente, que es hacer un psicotécnico al principio. Podríamos tranquilamente innovar o buscar ámbitos en los que hacer un modelo como el del examen de Estado alemán, sin ningún problema. Podríamos determinar cuerpos a los que formemos, por ejemplo, jueces y fiscales, no llevándolos a la escuela judicial una vez han pasado la oposición, sino haciendo una selección previa mucho más sencilla, mucho más rápida,
¿no? Que puede tener problemas, pero que luego sea una escuela de verdad y la escuela se apruebe o no se apruebe. Y así seleccionamos a élites de una forma mucho más flexible y menos rígida y las formamos mejor. Podemos hacer lo que está haciendo el Reino Unido, que es interesantísimo, de ir, sobre todo a escala local, a buscar a colectivos desfavorecidos para buscarles y ofrecerles trabajo y tenerlos en prueba 1, 2, 3 años mientras los van formando para ver si estas personas que nunca podrían acceder con un sistema formalizado de empleo público de evaluación de mérito y capacidad se pueden integrar en ese modelo de empleo público. Y les está yendo muy bien. Y eso no es problemático hacerlo aquí, no hay ninguna barrera legal para hacerlo. Podemos hacer todo eso, porque nuestro sistema jurídico, y es de lo que yo quería hablar, y con esto acabo, lo permite. Es decir, miremos lo que hay fuera, sepamos cada sistema qué es lo que permite o lo que no permite hacer, y no tengamos miedo a innovar. ¿Por qué? Primero, porque el marco jurídico vigente lo permite. ¿Que será más difícil? Claro que sí. ¿Que habrá problemas? Sí. ¿Que habrá quien se queje? Sí. ¿Que tendremos recursos judiciales? Sí. ¿Que perderemos alguno? Pues también. Forman parte de los costes de innovar y arriesgarse. Pero las ventajas son muchas, porque descubriremos cosas, haremos cosas y mejoraremos. Segunda idea. Esto, además, no solo es que sea bueno o mejor, es que es necesario en un entorno de escasez de recursos. Cuantos menos recursos tienes, y ojo, que vamos a ir a un modelo, esto está muy estudiado, pero bueno, por cómo funcionan los rendimientos del capital y la riqueza cada vez depende más de la creación del capital y menos del trabajo humano, y entonces la capacidad de poner de imposición fiscal a esto es reducida, y en cambio la provisión de servicios públicos sigue siendo muy demandante de capital humano. La sanidad, la educación, pensando en servicios sociales, y el capital humano es cada vez más caro, mientras que el capital y la tecnología su precio baja. Con lo cual, el equilibrio fiscal aquí va a ser terrible. Entonces, vamos a tener que buscar cada vez mejor gente, porque es imprescindible para que el sistema funcione. Entonces, es una necesidad. Y, ojo, tanto más necesario cuanto peor financiados estamos. Es decir, una comunidad como la Comunidad Valenciana, que tiene mucha peor financiación per cápita, se tiene que currar especialmente seleccionar lo mejor posible a su capital humano. Porque en esto le va poder igualar por esta vía, si tiene mejor capital humano, los problemas que tiene de financiación. Además, el sistema autonómico es particularmente propicio para la innovación. Es decir, tenemos la posibilidad de desarrollar nuestra propia norma en materia de función pública. ¿Por qué hemos hecho una norma de materia de función pública, una ley de función pública hace nada, que es igual que la estatal? ¿Por qué todas las comunidades autónomas sustancialmente seleccionan igual a su personal? ¿Por qué de entre las muchas posibilidades que hay no hay ninguna que esté innovando? Esto es un problema, porque es que el sistema jurídico no solo es que lo permitiría, es que cualquier modelo federal o cuasi federal tiene en su diseño introducida la posibilidad de hacer esto. Y eso es muy bueno, porque quien innova y le va mal, los demás aprenden y no lo hacen. Pero quien innova y le va bien, los demás aprenden y lo copian. Y por último, tan importante como seleccionar bien, pero es otro tema, es luego mantener a la gente buena. En esto tenemos un problema en España, como sabéis, y que lo solucionamos por dos vías. La primera es, bueno, básicamente lo solucionamos por una vía, que es dejar hacer a los funcionarios a los que de verdad el mercado desea hacer lo que les da la gana, casi. En materia de incompatibilidades, etcétera, etcétera. Esto es malo. Quizás habría que establecer un modelo de retención basado más en otras cosas y aprovechar cosas que el sector público tiene que se podrían aprovechar. Una es esa que hablaba antes, de esa capacidad innovativa potencial que tenemos muy desaprovechada, que podría hacer que el ambiente de trabajo fuera muy agradable para estas personas. Otra es la seguridad laboral, que bueno, es una ventaja indudable, y otro es la cuestión de valores, es decir, de la dedicación al servicio público, lleva muy a gala, pues bueno, si esto lo logras potenciar, lograrás retener. Lo que quiero decir, en resumen, es, se puede hacer todo esto. Y las razones de que no lo hagamos es una estrechez mental, no jurídica, autoimpuesta. Salgamos de ella. Y muchísimas gracias por todo. Bueno, hay un librito que hemos hecho Alba Soriano y yo, del que ayer os hablaron. Os lo he puesto aquí, no más que nada porque tenéis el enlace, porque está en descarga libre. O sea que si el libro, con todo el análisis comparado que hicimos de lo que hacen otros países y las cosas que se podrían hacer de esos otros países en España, ya explicadas con más detalle, si os interesa el enlace, luego, si las presentaciones las tenéis a disposición, pero vamos, si ponéis acceso a empleo público en España, Universidad de Valencia, rodericu.v.es, el libro os lo bajáis. Y si no, pues me enviáis un email y me lo pedís y os envío el PDF porque está en acceso. Muchísimas gracias.